¿Crees que este aspecto del que hablabas, de que hay un mundo de apariencias, digamos, que uno percibe con sus cinco sentidos y otro que es digamos, el resultado psicológico, la interiorización de todo este tipo de cosas? ¿Crees que es como una especie de separación del individuo, de tus personajes frente a un mundo y que no están conformes con ese mundo? ¿O no hay nada de eso? Pues yo creo que nace de una inconformidad, pero no siempre va a ser inconformidad. Porque puede ser que estés en estos dos mundos, ¿no? Percibiendo lo que pasa, interiorizándolo, pero que estés en unión con ello, que te guste, que estés en paz. Yo creo que más que inconformidad es una desconfianza, ¿no? De entrada. Y a través del texto o a través de la interiorización ya sabes si lo recibes o lo confrontas. Ahora, cuando mencionaste estar inconforme con el mundo, yo desde niña estaba muy inconforme con el mundo. Muchos de mis escritos nacen de ahí. Bueno, eh, bueno, ¿Tú crees que estés construyendo como algún tipo de identidad en tus cuentos? O sea, ¿estás tomando alguna postura también? Esto lo analizo después de escribirlo, no antes. Yo dejo que el personaje fluya, a veces se parece a mí, a veces no. Y cuando veo que hay alguna tendencia, para que ese personaje sea congruente con la tendencia, lo retrabajo. Por ejemplo, en un cuento, los que todavía no publico, unos cuentos sobre economistas, para mí las chavas son muy fuertes, muy feministas, ¿no? Entonces, si había un dejo de debilidad, lo adecué para que esa chava fuera fuerte. Entonces, a lo mejor no soy yo, porque yo sí tengo esas debilidades, pero entonces le borro esas y presento casos donde ella asume, ¿no? Con mucha fuerza decisiones autónomas. Entonces digo, bueno, sí, me interesa que este personaje tenga esta identidad, pero no cuando empecé el cuento. Cuando inicio el cuento lo dejo fluir. Si ese personaje hubiera fluido más hacia una nostalgia, una debilidad o un dejarse manejar por otros, entonces le hubiera dado más peso a ello y borrado alguna fortaleza, ¿no? Cada personaje como que me revela su propia identidad y yo trato de respetarla, observarla y respetarla. ¿Y tomas también alguna postura, o sea, en la literatura o también dejas? También lo vería después de la creación y no antes. Yo creo que por ejemplo, en el libro Puede que un saguaro seas tú, solo al final me di cuenta, bueno, son protagonistas mujeres, todas están entre la espada y la pared, unas sí logran vencer sus obstáculos, otras no. Y dije, bueno, aquí pues sí quiero decir algo, quiero decir que las mujeres son capaces de tomar decisiones, son decisiones conscientes, que uno, van a reproducir el mismo problema o subyugación social, o dos, van a saber romper el lazo, pero sí quise decir que la mujer, mis personajes, mujeres, estaban tomando esa decisión conscientemente. Eso en ese libro. Y por ejemplo acá en el de los cuentos sobre economistas, ya que vi todo el libro dije, qué curioso, los hombres me parece que en este libro son como más débiles. Hay uno loco, otro incompleto, otro débil, ¿no? Y las mujeres siempre como muy dueñas de la situación. Y dije, bueno, a lo mejor aquí mi postura es que la mujer ya está también como tomando las riendas de su propio destino sin dejarse llevar por las expectativas sociales. Digo, a lo mejor esa es una tendencia. Y en literatura, pues, ¿qué te diré? Me gusta mucho unir el tema con la forma, me gusta explorar el lenguaje, la prosa misma, el lenguaje, las palabras, pero también la construcción de los cuentos. Y con eso me identifico mucho con la literatura francesa, con la literatura japonesa, algunas canadienses, incluso algunos juegos chinos de ciertos poetas. Entonces, bueno, yo ando explorando las formas también y algunas
algunos amigos escritores me han dicho que a veces mis cuentos por eso tienen como un rollo poético. Entonces, más que una trama y un personaje, estoy buscando cómo lo voy a presentar, una cierta estética, ¿no? Entonces, bueno, si estoy buscando algo como planteamiento literario, es la estética. Bueno, en relación a esto y uniéndolo un poco a toda esta larga discusión que ha habido, sobre todo en el contexto hispanoamericano, acerca de, en específico en la literatura, acerca de si hay que recuperar las tradiciones, quizá los localismos, o si hay que diversificar la estética con que uno crea su propia obra, quizá incluso llegar a la ruptura con todas las tradiciones. ¿Tú asumes alguna postura al respecto de esta discusión? Pues no una postura, porque, o sea, es como decir, ¿por qué partido quieres votar? No. O sea, soy apartidista y aposturista, pero sí creo que la literatura es algo vivo, entonces sí tiene que reflejar el momento, mi tiempo, y las condiciones que ahorita tienen mi lenguaje español, las redes sociales, ¿no? Sí tengo que mezclar o estar consciente de ese lenguaje, pero también el lenguaje del que venimos, que es precioso, el lenguaje medieval, las influencias árabes, o sea, no olvidarme de toda la riqueza del lenguaje español. Entonces yo defiendo más bien como una literatura inclusiva, que incluya toda esa evolución del lenguaje. Entonces a veces en mis textos mezclo portugués o mezclo inglés, pero yo no lo veo como algo ajeno, porque en el fondo el portugués, el francés, el español vienen de donde mismo, el inglés en la frontera es algo que está completamente mezclado con el español. Entonces para mí, cuando escribo es una lengua viva que estoy oyendo, una lengua viva porque tiene historia, entonces también me voy a los diccionarios y me gusta explorar cómo era el español antes, y el texto me va a pedir su propio lenguaje. A lo mejor en un texto exploro un tipo de lenguaje y en otro texto otro tipo. Pero el escritor sí tiene que estar manejando una amplia gama de términos y de construcciones.